En este video quiero introducirte un poco de terminología que será muy útil en nuestra discusión de las funciones y de su invertibilidad. Y esta es terminología que seguro verás en cualquier carrera relacionada con matemáticas, quizás alguna ingeniería, qué sé yo. Entonces, vamos a tomarnos primero, como hemos estado haciéndolo, una función que vaya de un conjunto X a un conjunto Y. Y aunque ya hemos hecho bastantes de estos dibujitos, bueno, nunca está de más ni hace daño hacer otro de ellos. Entonces digamos que aquí tengo mis dos conjuntos, este es el conjunto X, este es el conjunto Y, a X, como ya sabemos, le llamamos el dominio, y a Y se le conoce como el codominio, ¿verdad? Entonces nuestra función f es una reglita que a cada elemento de X le asigna un elemento de Y, ¿verdad? Bajo la función f. Entonces, vamos a dar primero o vamos a exhibir el primer término que es la suprayectividad, ¿ok? Es decir, f es una función suprayectiva, y que en algunas ocasiones y en algunos libros también le pueden llamar que es una función sobre. Depende mucho el libro, a mí me gusta más usar suprayectiva. Y la idea de una función suprayectiva es que esencialmente todo este dominio Y, en principio no todos los puntos de Y necesitan venir de alguien de X después de aplicarle F, ¿verdad? Es decir, nosotros podríamos tener aquí que a f le asigna distintos puntos, pero podría haber puntos en y que no estén asignados por nadie de x después de aplicar la f. Sin embargo, lo que dice una función suprayectiva es que sí ocurre esto, es decir, que para cada y, déjenme hacerlo con otro color, vamos a hacerlo con, este, decimos que para cada elemento que se encuentre en nuestro codominio, existe, y este es el simbolito de existe, ¿verdad? Como una E mayúscula al revés, existe al menos, puede haber varios, pero al menos existe un X que se encuentre en nuestro dominio, tal que, tal que f de x es igual a y. Eso quiere decir que no importa cuál y nos tomemos, por ejemplo este de aquí, si una función es suprayectiva, va a existir alguien en x, de hecho podrían haber varios, ¿verdad? Podrían haber varios que al aplicarles la función f nos den y, ¿ok? Y quizás esto se vea más fácil si nos tomamos un conjunto más pequeño. Por ejemplo, digamos que el conjunto y es el conjunto de letras a, b, c y d, ¿ok? Y este es nuestro conjunto y. Y vamos a suponer que nuestro conjunto x, ¿ok? Este conjunto x es el conjunto de los elementos 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, si estos, por ejemplo, asignamos una función f que al 1 lo manda a la a, el 2 lo manda al b, el 3 lo manda al c y el 4 al d, ¿ok? Esto es, por supuesto, aplicando cierta función f. Si nos damos cuenta, no importa cuál letra nos tomemos en nuestro conjunto y, siempre va a haber alguien en nuestro conjunto x que después de aplicarle la función nos da ese elemento, ¿verdad? Por ejemplo, c, podemos encontrar a este 3 que al aplicarle la función nos da c. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de alguna función que no fuera suprayectiva? Por ejemplo, si agregamos una letra, ¿verdad? Si agregamos una letra E, entonces todos estos elementos sí tienen a alguien en X que después de aplicarle F llegan a ese elemento, sin embargo la E no. Entonces basta con que alguno de los elementos de nuestro codominio no esté no se encuentre ¿cómo se llama? Que no sea la imagen de algún punto de nuestro codominio, basta con eso para que la función no sea suprayectiva. Entonces, en nuestro primer caso, sí era suprayectiva. En nuestro primer caso, sí era suprayectiva. O también le llamamos sobre. ¿Ok? Sin embargo, ya en este segundo caso, en donde agregamos la E, pues ya no es suprayectiva, ¿verdad? Ya no es suprayectiva. Y otra vez, ¿por qué? ¿Qué quiere decir que una función sea suprayectiva? Que cualquier elemento en nuestro codominio es la imagen de alguien en el dominio. Aquí la E,
pues no hay ningún elemento en nuestro dominio que vaya a dar a E después de aplicar la F. Entonces, realmente esta última, al considerar también el elemento E, no es suprayectiva. Sin embargo, también podríamos dar otra definición o una definición más sobre la suprayectividad. Por ejemplo, si nos consideramos f, ok, voy a elegir otro color más agradable. Si nos tomamos una función f suprayectiva, consideremos una función, la que ustedes quieran, suprayectiva, o también sabemos que es sobre. Ajá. Esto va a ser cierto si y solo si, ya hemos discutido qué es esto de si y solo si, la imagen de nuestra función f es todo el codominio. Está exactamente diciendo lo mismo, ¿verdad? Que si nosotros en general, la imagen es todo el conjunto de puntos en el codominio que son, que justamente son la imagen de los puntos de x, ¿verdad? Esta imagen es todo el conjunto de los f de x, donde x se encuentra en nuestro dominio. Así que puede haber aquí puntos fuera que no sean la imagen de nuestra función, es decir, que no haya alguien en x que vaya a dar bajo la función f a este punto. Sin embargo, si la función es suprayectiva, me está diciendo que la imagen es todo el codominio, es decir, que no hay puntos que no vengan de algún elemento x después de aplicarle f, ¿verdad? Y de hecho también en vez de imagen le podemos llamar rango de f, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. De hecho, vamos a utilizar este término un poquito más, a veces en álgebra lineal, a veces la imagen, pero bueno, ¿ok? Entonces, la diferencia esencial del codominio y del rango, en sí el rango está contenido en el codominio, pero no todo punto del codominio tiene que ser la imagen de algún punto de x, entonces por eso es que es distinto, ¿verdad? Ahora, el siguiente concepto que quiero discutir es el de las funciones inyectivas, ¿ok? Entonces tenemos una función inyectiva, donde, o a veces también le llaman una función que es 1 a 1. Y este nombre ya es bastante sugerente. Déjenme hacer un dibujito. Por ejemplo, nuevamente tenemos aquí nuestro conjunto X. Tenemos por acá nuestro conjunto Y. ¿Ok? Y una función F. En general, pues puede haber puntos. Bueno, tiene puntos Y. Que después de aplicarles F, alguien en X llega a estos puntos. Pero bien podría ser que estos no tengan alguien en X que al aplicarles f lleguen a este conjunto. Que al aplicarles f lleguen a este elemento, perdón. Es decir, puede haber, para el caso de funciones inyectivas no nos consideramos el hecho de que todos necesariamente tengan que venir de alguien. El concepto de inyectividad, y aquí vamos a definir una f inyectiva, no tiene tanto que ver con eso, sino voy a escribirlo para que quede más claro. Lo que dice una función inyectiva es que no puede haber dos elementos en x que vayan a dar después de f al mismo punto en y. Es decir, que para cualquier y en nuestro conjunto, en nuestro codominio, ¿qué se tiene? Que a lo más, y voy a ponerlo con mayúsculas, a lo más existe, bueno, voy a ponerlo así, existe un x en nuestro dominio tal que f de x es igual a y. Es decir, el que sea a lo más le permite que a lo mejor haya puntos que no tengan alguien que este punto no proviene de x después de aplicar la f. Sin embargo, hasta este momento esta función que hemos pintado sí es inyectiva. ¿Cómo no sería inyectiva si a lo mejor aquí tenemos este punto va a dar a este, pero además este de aquí, que es distinto, también va a dar a este mismo punto? Entonces, en este caso, no sería una función inyectiva, porque estamos diciendo que a lo más sea un punto el que da. Aquí tenemos dos, que es mucho más de uno, ¿verdad? No sería una función inyectiva. Muy bien. Por ejemplo, si aquí agregáramos un número más, ¿ok? Y tuviéramos esta flecha de aquí, entonces
esta función de aquí no es inyectiva. Esta no es inyectiva, porque tenemos que el 4 y el 5 van a dar al mismo punto D. Tampoco es suprayectiva, entonces no tienen a veces relación alguna la inyectividad y la suprayectividad. Veremos en algunos casos en donde sí. Pero bueno, si a lo mejor cambiáramos esta flecha, esta digamos la quitamos y la ponemos de esta forma, esta final sí es una función inyectiva y también es suprayectiva.